Dragon Ball Daima comenzó a hacerlo. En el capítulo 5, Goku canonizó una transformación de las películas y los rellenos. Goku se transformó en Super Saiyajin falso. Ahora la pregunta sería, ¿para qué sirve esta pseudo transformación y cómo funciona? Pues bueno, ponte cómodo porque hablaremos de la ahora canónica transformación del falso Super Saiyajin en Dragon Ball Daima. Queriendo demostrar sus habilidades al Rey Kadán, Goku se enfrenta a muchos de sus hombres. Teniendo la pelea controlada, estos lo agarran de sus brazos y piernas, y es aquí que Goku hace algo muy interesante. Expulsando su energía durante un instante, se transforma en Super Saiyajin para después inmediatamente volver a su forma base, pero con la energía del Super Saiyajin recorriendo su cuerpo. Esto es casi instantáneo, porque cuando Goku expulsa la energía, ya está en su estado base. El Super Saiyajin emergió casi de forma imperceptible, pero su ki se mantuvo superficialmente unos segundos más, terminando así la pelea. Para los que tal vez no lo recuerden, el Super Saiyajin falso fue una transformación utilizada en dos ocasiones. Primero en la película de Slag, el Super Namekiano. Aquí Goku usa esta especie de transformación expulsando mucha de la energía del Super Saiyajin, aunque luego de un tiempo pierde este estado. Cabe mencionar que en la película Goku no podía controlarlo y solo lo logró por la impotencia de estar recibiendo semejante paliza de su enemigo. La segunda vez fue en un relleno de Dragon Ball Z, después del torneo de Cell. Goku va al planeta del Gran Kaiosama y en el infierno se enfrenta a Cell, Freezer y sus soldados. Esto se dice fue un error de animación, aunque el proceso fue el mismo. Goku libera su energía de Super Saiyajin, pero su pelo, amén de erizarse, queda de color negro. No recuerdo si esta pseudo transformación fue utilizada en otra ocasión, pero si fue así y ustedes lo saben, déjenlo en los comentarios. ¿Para qué sirve esta transformación teniendo Goku un Super Saiyajin perfecto, el cual puede controlar al 100%? Pues bueno, los enemigos a los que Goku enfrentaba eran débiles. No podría decir su nivel de poder exacto, pero posiblemente no lleguen a las 30.000 o 40.000 unidades. Esto por la facilidad con la que Goku lidió con todos al mismo tiempo. Sin embargo, cuando lo sujetan con todas sus fuerzas, la expulsión de energía sirvió para deshacerse rápidamente de todos, además de demostrar de lo que es capaz al Rey Kadán. Realmente no era necesario hacerlo, ya que incluso luego de esto Goku con un dedo manda a volar al penúltimo guardia que quedaba. Esto muestra la gigantesca diferencia de poder entre estos personajes y el pequeño Saiyajin. Es obvio que el Super Saiyajin falso no tiene una función muy relevante por lo que antes dije, y es que el Super Saiyajin de Goku es perfecto y casi no consume energía. No obstante, en el reino de los demonios, incluso dicho antes de la pelea por Jin, Goku no está en su mejor condición, sea por su estatura, su cuerpo en sí, el aire tan pesado o el mismo ambiente en general. Tal vez el acceso al Super Saiyajin, amén de ser perfecto, desgasta más a Goku. Sí, incluso la técnica de volar dijeron que desgastaba bastante, al punto de querer comer un insecto de esos que te devuelven la energía. Para ahorrar dicha energía, el Super Saiyajin falso que solo utiliza el ki superficialmente es ideal. Pero cuidado, ideal en el reino de los demonios, más no en un lugar normal y dependiendo del enemigo. En ese contexto no tendría mucho sentido. Habiendo hablado de su pasado en la serie y para qué sirve este estado previo al Super Saiyajin, ahora viene lo interesante: ¿cómo funciona? El Super Saiyajin falso en Daima, el cual sería el canon, me da la sensación que es ligeramente distinto a los vistos tanto en la película como en Dragon Ball Z. El cómo funciona está a la vista. Lo dije antes, pero lo repetiré y explicaré más claro para que se entienda. Goku se transforma durante un instante, expulsa su energía de Super Saiyajin, pero para cuando la expulsó, él volvió a su estado base. No obstante, la energía expulsada queda en él superficialmente durante unos cuantos segundos. Su apariencia es normal, pero su ki está aumentado, previamente por la misma transformación instantánea, y va bajando progresivamente a medida que la energía va desapareciendo hasta que, una vez termina, él vuelve a la normalidad y su ki regresa a un estado de reposo, o, en su defecto, si el usuario está forzándolo, a su máximo nivel básico. Esto es lo bueno de Dragon Ball Daima. Visualmente Daima es tan extraordinario que te explican cómo funciona una transformación como esta sin siquiera decírtelo directamente. Solo mirándolo te das cuenta. Es realmente espectacular.
Recuerden, jóvenes, que si no están suscritos, suscríbanse, y si lo están pero no tienen la campana de notificaciones activada en todas las notificaciones, actívenla, ya que de no tenerla, YouTube no les avisa sobre nuevos videos y contenido. Entonces están suscritos para nada. Actívenla en todas las notificaciones. Y de no querer hacer esto, quiten la suscripción porque simplemente no sirve. Continuamos. Bueno, sé que parece como que es algo muy guau, pero a mí la canonización, digamos, de este estado previo al Super Saiyajin me encantó. Entiendo que en un contexto normal es bastante inútil o irrelevante, pero hay muchas veces en las que Goku se enfrenta a personajes de fondo con los que tranquilamente puede usar este estado, porque además luce muy bien. Es sencillo, pero al mismo tiempo efectivo, poderoso y con un desgaste de energía nulo. Me parece un gran acierto que lo hicieran canon. Creo es, a nivel argumental, el primer gran acierto de Dragon Ball Daima en lo que respecta a estados y transformaciones. No sé qué les habrá parecido a ustedes la incorporación al canon del falso Super Saiyajin, pero si les gustó esta explicación sobre su funcionamiento y utilidad, les pido por favor que dejen su ricolino en el video. Es solo un clic, les toma un segundo y a mí me ayudan mucho, así que cuento con su pulgar arriba. Díganme qué opinan sobre esta transformación. ¿Les parece útil? ¿Creen que Goku puede usarla más seguido o solo la utilizó ahora para hacerla canon y no la volveremos a ver? A mí en lo personal me hubiera gustado que tenga los ojos azules, pero bueno, todo no se puede. Van 5 capítulos y ya tenemos canon una transformación de las películas. Vamos a ver qué nos deparan los próximos episodios. Leo todo lo que tengan para decir y aportar abajo en los comentarios para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gustó el video, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi Instagram, podrás aparecer en la sección de saludos al final del próximo video. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te adentres en él, mires algunos videos y si te gusta, suscríbete. Activa la campana de notificaciones siempre luego de suscribirte para no perderte ningún video de tus series favoritas. Ahora sí, me voy. Adiós.